Vamos a dedicar esta última parte de la clase a ver las formas de explotación del trabajo. Nos preocupa particularmente porque, bueno, es la centralidad de las relaciones de producción en el análisis eh, de las formaciones sociales es fundamental en la materia. Y, como premisa fundamental, no olvidemos la preeminencia de la coacción extraeconómica como factor estructurante de las relaciones de producción. Nunca se olviden de eso. Ahora, las, las formas de explotación bajo el sistema colonial tuvo distintas etapas, no fue siempre exactamente igual. Uno ve los manuales y es como que te tiran todas juntas y todas eran más o menos iguales. Esto es lógico porque, bueno, para algo son manuales escolares. Pero bueno, nosotros tenemos que dar un paso más y ser capaz de historizar las formas de explotación. Hasta 1570 la modalidad predominante de explotación del trabajo indígena fue la llamada encomienda. ¿Qué era la encomienda? La encomienda era una concesión de la corona a un particular en recompensa por servicios prestados, ¿no? Fue como la modalidad de recompensa por excelencia a los conquistadores, o sea, a las huestes conquistadoras. Em, ¿En qué consistía? En el otorgamiento de eh, un derecho a percibir tributo por parte de una comunidad indígena que le era asignada, o sea, encomendada a ese particular. A cambio de lo cual, el beneficiado se comprometía a prestar servicio militar, residir en el lugar donde ejercía su derecho y contribuir con la evangelización de los nativos, para lo cual tenía que sostener a un sacerdote, mantenerlo. Conseguir un sacerdote y mantenerlo. Al principio el tributo tenía la forma de una renta en trabajo, pero con los abusos a que eso dio lugar, eh, la corona empieza a avanzar en la regulación de la encomienda. Y ahí comienza el problema. Las leyes nuevas de 1542, ¿no? Empiezan a buscar que la renta pase a ser renta en productos y no en trabajo, porque se había empezado a constatar como abusos, pero además también empezaba a notarse la cuestión de la catástrofe demográfica y las consecuencias, entre otras cosas, de la sobreexplotación de los nativos. Eh, Finalmente, si bien la encomienda, a fines de definir la encomienda, si bien la encomienda no implicaba formalmente la entrega de tierras, porque esto es una confusión que muchas veces hay, ¿no? Esta idea de que la encomienda implicaba cesión de tierras, no. La encomienda formal, digamos, legalmente, no significaba apropiación de la tierra. No es que no, a vos lo que te concedían era la tutela sobre una comunidad, por lo cual tenías derecho a exigirle tributo, a recibir tributo de esa comunidad. Em, Ahora, el control que el encomendero tenía sobre la fuerza de trabajo, porque acá la cuestión es clave en el sistema. En el sistema colonial, uno de los elementos fundamentales era el control de la fuerza de trabajo. Y eso lo van a ver reflejado en las formas de explotación. La propiedad de la tierra era un elemento de importancia, pero va a ser mucho más importante después, digamos. Se podría decir incluso que, y esto es rediscutible, pero que en el feudalismo mismo también, eh, lo más importante es el control sobre la fuerza de trabajo. La propiedad de la tierra es algo que te permite controlar la fuerza de trabajo. Pero lo que se buscaba por sobre todas las cosas era el control de la fuerza de trabajo. Eh, el control sobre la fuerza de trabajo y por otro la influencia política que tenían los encomenderos sobre el Estado colonial también le van a permitir ocupar ilegalmente muchas tierras de las comunidades. Ahora, eh, para 1560, más o menos, digamos, la ineficiencia y la alta conflictividad generados por la encomienda llevaron a la corona a resolver, reorganizar el sistema
el sistema tributario y de explotación para convertir la encomienda en un ingreso monetario sin control de la fuerza de trabajo, ¿no? Eh, Acá esto tiene que ver con la tremenda conflictividad que plantearon los encomenderos a partir de las leyes nuevas. A partir de las leyes nuevas, en 1542, lo que comienza es una situación de guerra, prácticamente, en muchos casos guerra, o sea, de enfrentamiento directo entre los encomenderos y la corona. ¿Por qué? Porque los encomenderos lo que pretendían era convertirse en una especie de clase dominante feudal en América. O sea, querían que sus privilegios fueran hereditarios. Esto es una cuestión a tener en cuenta. La encomienda no se podía transmitir indefinidamente, no era hereditaria en el sentido de otros derechos. Y los encomenderos lo que querían era el, el ennoblecimiento, digamos, iniciar un proceso de ennoblecimiento que les permitiera constituirse como clase dominante feudal en América. Y la corona no quería eso. La corona lo que quería era mantener el control. Y el control significaba retener la concesión de derechos de manera constante. Si vos le permitís a un grupo social desarrollar mecanismos autónomos de explotación y de acumulación, eh, la disgregación es inevitable. Y eso es lo que quería evitar la corona. De ahí la creciente regulación. Se va a pasar, por lo tanto, un conflicto y el saldo de este conflicto va a ser la derrota de los encomenderos y la reorganización de el sistema de explotación y las formas de trabajo, ¿no? A esto hay que sumarle también la primera crisis de la economía minera y de la agricultura para ese periodo. Con lo cual en 1570 lo que vamos a tener es la imposición de nuevas modalidades de explotación, que van a ser conocidas en el Perú como la mita y en Nueva España, el actual México, el repartimiento. En ambos casos el sistema consiste en el control estatal de la fuerza de trabajo indígena, que va a ser distribuida entre distintas empresas, empresas entendida como emprendimiento, ¿no? No como empresa privada, sí, capitalista actual, no, empresa como cualquier tipo de iniciativa, con una regulación estatal de las condiciones de salario y de trabajo. Eh, son, podríamos definirlo como sistemas de trabajo asalariado forzado. El salario recibido por los indígenas estaba pensado para que ellos lo destinaran al pago del tributo que tenían que pagarle al Estado colonial, y la comunidad, como ya lo anticipamos, asumía el rol de reproducir la fuerza de trabajo a través de la economía de subsistencia de la comunidad. Estos nuevos sistemas fueron acompañados por una reorganización y relocalización de las comunidades, que en Nueva España se lo conoció como congregación, y en Perú, el Virreinato del Perú, en los Andes, se lo conoció como reducciones, y la generalización del tributo en dinero, ¿no? Digamos, estos cambios en su momento tuvieron un gran éxito y permitieron una especie de reactivación y recuperación de la economía colonial, pero a mediados del siglo XVII el sistema colonial entró nuevamente en crisis, acompañando la crisis general de la monarquía española en el nefasto siglo XVII español, eh, y se empezó a percibir una tendencia decreciente de la población indígena nuevamente y de la producción minera. Digamos, la monarquía española va a tratar durante todos los 3 siglos de dominación colonial eh, recuperar a una economía minera que tenía un ciclo de fuertes caídas regulares. Esto tiene que ver con las características de la explotación, pero que sucede con cualquier tipo, con muchos monopolios naturales. Bien,
A partir de mediados del siglo XVII van a surgir formas coactivas no institucionalizadas de explotación, como por ejemplo el peonaje por deudas, el arrendamiento forzoso, la retención de salarios, la manipulación, distintas formas de manipulación contable de la relación entre el trabajador agrícola ya en ese momento y el terrateniente, combinadas con una serie de concesiones como los adelantos en dinero o especie, la parcería y demás, y formas de trabajo estacional. ¿Cuál es el elemento a tener en cuenta? Que el sistema de trabajo forzado controlado por el Estado va dando lugar a un sistema de trabajo forzado controlado por particulares, por privados, o sea, ya por la clase terrateniente. Esa es la cuestión. Y que va a tener su continuidad en el siglo XIX y con posterioridad a la independencia, en toda América. Finalmente, las relaciones esclavistas siempre fueron complementarias y subordinadas dentro del sistema, limitan en el caso español, en el caso portugués ya es más discutible, para muchos autores fueron predominantes, ¿no? Pero en el sistema español se limitaron a los pocos casos de economía de plantación. Las economías de plantación en la América española, eh, que siempre fueron secundarias respecto de la hacienda comunidad productiva, en las plantaciones la forma de explotación de trabajo era la esclavitud por excelencia. Eh, bien, finalmente, brevemente, con respecto a la cuestión de las condiciones técnicas de la producción, eh, la producción en la América española se caracterizó de manera muy similar a lo que sucedía en la misma España por la falta de innovación tecnológica significativa, el predominio de la modalidad extensiva de producción, y aunque el sector minero fue el que más inversiones e innovación recibió, la intensificación del trabajo fue igual de importante. O sea, no. Los niveles de productividad eran bajos, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas era bajo. Eh, Esto fue particularmente gravoso en el sector agrícola. Eh, Sí que, y en el sector agrícola en particular, lo que se consolidó en esta época, digamos, a lo largo del periodo colonial y sobre todo en el siglo XVIII, fue la hacienda como unidad de producción fundamental y en última instancia vamos a ver como unidad de organización social fundamental, eh, cuya estrategia económica consistía en maximizar el beneficio, minimizar el vínculo con el mercado, reducir el margen de riesgo todo lo posible, apostar a la autosuficiencia. O sea, hay una especie de como de conciencia autárquica o de eh, intencionalidad autárquica en la hacienda. Para cumplir estos objetivos tenía que aprovechar los cambios de coyuntura, es decir, promover la especulación y establecer una complementariedad económica a través de la diversificación de la producción y de los recursos y la expansión sobre nuevas tierras, como una parte de la dinámica de, de, de esta unidad productiva. Bueno, con esto habríamos terminado. Finalmente, una recomendación para que tengan en cuenta como manuales de referencia para ver más la temática. Bueno, pueden recurrir a otros capítulos de el manual de Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli de la Historia Económica de América Latina, que recomendamos en su totalidad, ¿no? Que cubre otros periodos. Y para el caso particular de América, el manual de James Lockhart, que es muy bueno, publicado por ACAL. Lo recomendamos enfáticamente. Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes hasta la próxima clase.